Gracias, Señor, por una vez más que podemos traer tu palabra y disfrutar en armonía con tu cuerpo. Trae tu revelación más profunda, de tal manera que quedemos marcados con tu hablar, quedemos definidos con relación a lo que tú deseas hacer con nuestra vida en este aspecto de la consagración. Gracias, Señor. Amén. Continuamos con lo que comenzamos hace unas semanas. Para refrescar un poquito, los primeros dos mensajes estaban dirigidos a la primera etapa, que es estar en Cristo. En la experiencia de vida hay varias etapas y esas etapas hablan del crecimiento y la madurez de nosotros en el Señor. Y la primera etapa que estuvimos trabajando fue estar en Cristo. Hoy vamos a entrar en la segunda etapa, que es permanecer en Cristo. ¿Ve la diferencia? Es estar en Cristo y permanecer en Cristo. Claro, siempre les quiero traer que necesitamos tener una visión panorámica de lo que es el cuerpo de Cristo, una visión del ministerio, una visión de la carga. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no pensar que estamos entrando en temas diferentes, especialmente la cadena de trabajo que presentan los talleres que tienen este tiempo. Puede dar la impresión que ustedes tienen muchos temas diferentes y con libros diferentes. Pero el ministerio tiene una sola carga, una sola línea, que es la carga central de todo el deseo y el plan de Dios que corre en toda la Biblia. Así es que, aunque estemos hablando de algo en otra dirección, la meta, el resultado y el propósito siempre es el mismo. ¿Cuál es? El cumplimiento de la economía eterna de Dios. ¿Para qué? Para producir la realidad del cuerpo de Cristo, que tiene una consumación en la Nueva Jerusalén como la máxima expresión de la Iglesia Universal, que será la esposa de Cristo, que luego esa esposa viene a ser la Nueva Jerusalén que se presenta en Apocalipsis y que es la novia a la vez. Esa meta maravillosa que estamos moviéndonos y estamos laborando es la carga central que aparece en toda la Biblia y en todos los libros que podamos ver. Es lo grande y hermoso de poder participar en el recobro del Señor en este tiempo. No crean ustedes que los discípulos tenían una visión tan clara. Yo sé que muchos podemos pensar, si yo hubiese estado en los tiempos de Jesús, ahí viéndolo y oyéndolo hablar, qué maravilla. Bueno, en esos tiempos las cosas no estaban muy claras. El único que estaba claro y definido era el Señor. Pero nadie de los 12 apóstoles, excepto cuando entra el apóstol Pablo, entonces el Señor le revela su economía, su plan eterno, todas las cosas. Pero aún para Pablo transmitir eso, le fue muy difícil entre los apóstoles y todavía es difícil entre nosotros hoy. Todavía lo es. Así que una de las conferencias que pasamos, que se llamó Estar en y con la Trinidad Divina, ahora básicamente estaremos entrando en la misma carga. Estar en Cristo y permanecer en Cristo. Estos son dos cosas diferentes, pero ambas tienen una relación con la vida de Cristo. Aunque los asuntos son diferentes, la aplicación es diferente, el elemento de la vida está presente. Así que estar en Cristo es que nosotros participamos de lo que Cristo es. Eso sería equivalente a estar en la Trinidad Divina y que somos uno con el Señor. Pero el tema que entramos ahora es permanecer en Cristo, que se referiría a la experiencia de estar
con la Trinidad Divina. Todo eso lo tocamos, pero quiero ajustarlo, que no estamos en temas diferentes, sino profundizando en la misma línea. Estar en Cristo, estar con Cristo, es tener a Cristo como nuestro suplir y el elemento esencial de nuestra vida. Ese punto es lo que va a estar marcando toda esta visión de lo que es la regeneración. En la primera experiencia de estar en Cristo, la clave fue que para estar en Cristo necesitamos pasar por la experiencia de la regeneración. Y tocamos el tema del bautismo, tocamos el tema de Mateo 28, en donde allí no hay una fórmula, sino que nos está diciendo dónde entramos. ¿Dónde entramos? En Dios, en la Trinidad Divina, en el bautismo. Ahora, el otro punto, que es el que estamos trabajando hoy, es permanecer en Cristo. Y quizás usted se pregunte inmediatamente, ¿quiere decir que después que yo estoy en Cristo puede ser que no permanezca en Él? Sí. Él permanece en usted, pero usted no siempre permanece en Él. Y ese es nuestro ejercicio. Y esa es la definición que vamos a estar viendo esta noche de la consagración. La experiencia de la consagración, como estaremos hablando y quizás usted ya vio, tiene 5 aspectos principales. La base de la consagración, el motivo de la consagración, el significado de la consagración, el propósito de la consagración y el resultado de la consagración. Así que esos 5 aspectos comprenden la presentación de lo que es la consagración. De hecho, este no es un tema nuevo. Estuve mirando, hay por lo menos 4 o 5 libros que se trae el tema. Pero esta noche no queremos solamente repetir lo que dicen los libros, sino que vamos a profundizar un poquito más. Ya saben que nos gusta profundizar un poquito más y ver un poquito más. Tenemos la licencia del ministerio que nos dice, yo les he abierto la mina, pero les toca a ustedes profundizar esa mina, entrar en esa mina. Y nos toma tiempo entrar en la mina, pero cuando entramos con cuidado comenzamos a ver cómo brillan las piedras de oro que están ahí escondidas, las vetas de oro que están ahí escondidas. Así que el tema de la consagración tenemos que ir dirigiéndolo a la operación de Dios para llevar a cabo su plan de tener una expresión y una ampliación de sí mismo fuera de la atmósfera satánica donde Él reina y opera. La consagración, como la regeneración nos entró en Dios y nos entró en la atmósfera, la consagración nos va a hacer permanecer en esa atmósfera, fuera de la atmósfera satánica. Podríamos decir que la operación es echar fuera a Satanás para que el reino se establezca. Y me gusta traerle este versículo, ya se lo saben de memoria. Mateo 12:28, tiene muchas aplicaciones este versículo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. La expresión hecho fuera y ha llegado son los 2 puntos claves aquí. Implica que algo ha sido sustituido por otro. Por tanto, uno reemplaza al otro. Ese proceso de llenar algo con lo nuevo y hacer desaparecer lo viejo es el principio de la consagración. Pero vamos a profundizar poquito a poco. Le estoy dejando eso ahí para que lo vayan madurando. Así que el primer aspecto que estaremos trabajando es la base de la consagración. Dios nos compró. Fue muy hermoso para mí que desde que recibí al Señor hace unos añitos atrás, empecé a escuchar de este asunto
de que el Señor pagó un precio por mí, que murió por mí. Pero mientras más profundicé, mientras más entramos en esta revelación, algo fresco, algo hermoso salía de la Escritura, y la apreciación de lo que sucedió allí se hizo real, viviente y hermosa. Y el primer punto que queremos traer es, el título que le puse a esta primera sección es la compra para producir la salvación, oigan los detalles, eterna, pasada, presente y futura. O sea, la compra de la salvación eterna, pasada, presente y futura. Y es que desde la eternidad pasada Dios ha provisto vías para establecer comunicación y contacto con el hombre. Y contando poco a poco, estas cositas no las van a encontrar ahí. Es como les digo, estoy ampliando el asunto para ustedes. Me puse a estudiar profundamente este asunto de la compra y pude detectar 7 procesos que nos van a hacer entender más claramente este asunto de la base de la consagración, que es la compra. Tenemos un proceso en la eternidad pasada, 4 procesos en el Antiguo Testamento y 2 procesos en el Nuevo Testamento, que es donde se consuma este asunto de la compra. Sí, ya sé que están pensando que era solamente la cruz, que cuando Cristo murió y nos compró ya. No. Hay 7 procesos. 7 procesos que el Señor trabajó para efectuar esa compra. Ahora, todos estos procesos, no podemos desviarnos mucho, no tienen el único propósito de salvarnos. Esto no está centrado en nosotros, que es la tendencia. Y cuando hablamos de la consagración empezamos en nosotros, yo. No. Dios, la compra tiene un objetivo. Dios manifiesta su operación para que su economía pueda llevarse a cabo. Y hay una operación donde el Señor la transmite mediante su gracia. Lamentablemente, el cristianismo tradicional centra toda esta operación para el beneficio nuestro y no para el cumplimiento del plan y el deseo de Dios ante la rebelión satánica y la caída del hombre. Yo crecí dándole gracias al Señor por mi salvación y no está, es cierto. Pero tenemos que entender que nosotros estamos aquí porque Dios nos amó, y vamos a ver eso más adelante, y también porque somos instrumentos útiles para su propósito. Así que no es que Dios dijo, que pobre Mario, lo voy a salvar para que no se vaya al infierno. Ya. No. Esto es una operación. Hablamos de eso también en un mensaje hace poco. Esto es una operación completa que tiene muchas partes. Y esa operación, dentro de esa operación está este elemento tan supuestamente conocido y tan mencionado por tantos, que es el proceso de la consagración. El primer proceso, son 7, y estamos en el primer punto, así que tengo que acelerarme porque me emociono mucho y podemos hablar muchas horas, no puedo. Primer proceso, nos bendijo, escogió y predestinó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su presencia. Todo eso fue el proceso
para iniciar la compra. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó en Él. Bendijo, escogió y predestinó en Él antes de la fundación del mundo. Y más adelante vamos a hablar por qué nos escogió. Después hablamos de eso más adelante. En 1 Pedro 1:2 dice, escogidos según la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios. Tremenda palabra que Pedro trajo ahí. La presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y entonces, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que todos esos pasos anteriores estuvo Dios moviéndose en su presencia, hasta que llegamos a Génesis 3:21. Primero, la rebelión satánica y número 2, la caída del hombre. Así que debido a esa interrupción ocurre algo. Dios activa el segundo proceso, que es el que acabamos de leer. Primer proceso fue Dios nos elige, nos escoge, nos predestina, pero ahora, debido a la caída y debido a la rebelión satánica, Dios tiene que activar el segundo proceso. El segundo proceso fue la compra. La compra. Quizás todos pensemos que la muerte de Cristo y su sacrificio vicario ocurrió en Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero Apocalipsis 13:8 dice, y nos revela un misterio, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. No dice desde antes de la fundación del mundo, sino desde la fundación del mundo. En 1 Pedro 1:20 se nos dice, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que por un lado vemos que Cristo fue destinado, preparado por Dios para ser el Cordero Redentor a favor de sus elegidos desde antes de la fundación del mundo, según su presciencia. Estoy leyendo una nota. Esto fue hecho en conformidad con el propósito y plan eterno de Dios y no por casualidad. Pero por otro lado, y aquí es que está lo interesante, por otro lado, y esto lo dice el ministerio, no yo, en Apocalipsis 13:8, es decir, desde la caída del hombre, la cual es parte del mundo, este segundo proceso fue efectuado solo en Dios, aunque ejecutado miles de años después de manera histórica en la cruz de Cristo. Es decir, según Pedro, conforme a la perspectiva eterna de Dios, Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. En el estudio de vida de Pedro se cita esto. Conforme a la perspectiva eterna de Dios, Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue la fundación del mundo? En los tiempos de Adán. ¿Cuándo se activó? ¿Cuándo se activó la inmolación de Cristo? Cuando Adán pecó y entonces el Señor los viste con las pieles. Es decir, que el proceso de Adán nos lleva entonces al tercer proceso. Primer proceso, nos escoge, nos elige, nos predestina. Segundo proceso, Dios activa la compra en Él. Dios finaliza la compra en Él. No 2000, 3000, 4000 años después, no, en Él. ¿Para qué? Para entrar entonces en el tercer proceso. En el versículo que ya les leí. Y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Él hace eso, ya en Él se había activado la compra. Las pieles de cordero, dice la nota,
sacrificados era en sustitución de los pecaminosos Adán y Eva, con derramamiento de sangre para perdón de pecados. Que Dios matara a los corderos es una sombra que anuncia la muerte vicaria de Cristo como Cordero de Dios y el derramamiento de su preciosa sangre para efectuar la redención, en base a lo cual Dios justifica a los pecadores que creen. Que Dios vistiera a Adán y a su esposa con túnicas de pieles significa que Dios los justificó por medio de su fe. Esas túnicas tipifican a Cristo como la justicia de Dios que nos cubre para poder ser justificados por Él. Tales prendas fueron hechas por Dios y reemplazaron las hojas de higuera que Adán cosió para cubrirse. Así que ya vimos que fuimos escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo. No obstante, Cristo fue inmolado en el momento de la caída desde la fundación del mundo. ¿Qué hizo el Señor? Dios activó en Él el sacrificio de Cristo para entonces producir una sombra con valor eterno para poder tener contacto con el hombre, para poder entonces justificar al hombre por fe y poder mantener una relación con Él. Así que quizás no hemos presentado mucha atención a este suceso, pero aquí es donde el poder de la compra le da peso a toda la operación remediativa de Dios en la tierra. Esta fue una operación mediante su gracia, la aplicación de la ley de fe, que veremos más adelante, que se activa en el espíritu del hombre mediante la presencia de Dios desde la fundación del mundo. Adán se activó su fe, creyó en Dios y Dios lo perdona, pero tiene que comenzar a producir los sacrificios constantemente para entonces poder mantener la relación con Dios. Pero esos sacrificios tienen el efecto de la compra que históricamente se iba a cumplir en el futuro, pero en Dios, dice, vuelvo y digo, Apocalipsis 13:8c, el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Búsquelo después con calma, por si acaso le está curioso. Creo que lo habíamos hablado ya. El cuarto proceso, Romanos 3:27, lo que llamamos la ley de la fe. Romanos 4:9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Pregunta Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Así que Dios aceptó a Abraham y le aceptó su fe, aun siendo incircunciso. Después de él se da la instrucción de circuncidar, pero la circuncisión no fue lo que lo salvó, no fue lo que lo justificó. Es la fe lo que lo justificó. Así que tenemos que mencionar que el poder eterno manifestado en el sacrificio de la muerte de Cristo tuvo un efecto eterno, retroactivo y al futuro. La ley de la fe es la transmisión de la realidad de Dios al hombre mediante su presencia, la cual se transmite por su palabra. Repito, la ley de la fe es la transmisión de la realidad de Dios al hombre mediante su presencia, la cual se transmite por su palabra. Eso es el medio que Dios crea para poder activar la compra futura. Por eso es que en Hebreos se habla tanto de tantos que fueron justificados por la fe, y hablan de toda la lista de aquellos que creyeron por fe y fueron justificados. Y uno dice, ¿cómo fueron justificados? Cristo no había muerto. La compra estaba activada y la fe Dios se la contó por justicia. ¿Qué les parece? Una maravilla. Una maravilla.
El punto es que en el Antiguo Testamento el hombre aún no participaba de la realidad de Dios dentro de él, pero sí podía recibir el suministro divino mediante su presencia externa y la palabra. Dios se presentaba y le hablaba y recibía un suministro. Era la vestimenta externa del Espíritu. Era el plezó, que luego se menciona en el Nuevo Testamento. Dios trabajaba con los antiguos únicamente con el plezó, no trabajaba con el pleró, que era el que está dentro de nosotros. Así que mediante este principio podemos comprender más ampliamente el alcance, la seriedad, la profundidad de la compra. Así que comenzando con Adán y Eva, después de activar el sacrificio eterno en la cruz, Dios pudo activar en ellos su fe en la operación de Dios mediante su hablar. Les cubrió externamente, fueron vestidos como anticipo de la redención. Así que este principio de la ley de fe, que no sé si lo habían notado antes, es que por este principio podemos ver y entender toda la presentación de la fe que aparece ahí en Hebreos 11, que siempre yo me preguntaba, pero está bien que por la fe, tanta gente por la fe, pero es que ¿cómo fueron salvos? Bueno, esta operación de la fe estaba sustentada bajo la compra que se había efectuado ya en la presencia de Dios. Así que este asunto de la compra no es tan sencillo y simple como que Él murió por nosotros y le amamos y qué bueno. No. Es mucho más profundo. Y necesitamos valorar esa muerte de Cristo eterna, con valor al pasado y valor al futuro, pero iniciada en Dios desde la fundación del mundo. El quinto proceso, la expiación durante la ley. Levítico 16:34 dice, y esto será estatuto perpetuo para vosotros, para hacer expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados una vez al año, y tal como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hizo. Romanos 8:23, Pablo nos dice, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Así que el gran problema era que el hombre se había salido de la gloria de Dios, se había salido de la imagen. El hombre no podía expresar a Dios. En vez de expresar a Dios, el hombre estaba expresando el pecado y estaba expresando su yo pecaminoso. Y eso lo sacó completamente de la atmósfera. De esta atmósfera que Dios nos quiere, que Dios nos entró mediante la muerte y la resurrección. Así que todos los pecadores tienen este juicio. ¿Por qué? Porque no están reflejando la gloria de Dios. Por eso necesitamos tener la divinidad dentro de nosotros para que esa gloria labore hasta que finalmente nos capture completamente. Así que, lamentablemente, todo el que no tiene la vida divina está bajo condenación porque está fuera de la atmósfera y de la gloria de Dios. Pero la compra se hizo y entonces se activa. El verbo hebreo kafer significa cubrir, sobre, pacificar, para expiar o perdonar, aplacar o cancelar algo. Todo eso está ahí, en ese verbo kafer, de propiciación. Así que la cubierta propiciatoria era un lugar donde Dios se juntaba con el sacerdote para reunirse con él y estaba sobre la tapa. Y ahí entonces se derramaba la sangre de la expiación. Y la sangre de la expiación cubría. No borraba, cubría el pecado. Así que para poder encontrarse con Dios, ya Dios había predispuesto este asunto de los sacrificios. Ya sabes de dónde.
de la muerte vicaria de Cristo que estaba efectuada ya en él, aunque históricamente aún no estaba. Y esa sangre entonces era introducida en el lugar santísimo, rociada sobre la cubierta del arca, y la ley que estaba allí exponía, condenaba al pueblo cuando intentaba acercarse. Así que lo único que apaciguaba el problema de estas partes era la expiación. La gloria de Dios estaba allí, representada por los querubines, pero la sangre se convertía entonces en lo que cubría. Por eso la palabra de cubrir. Así que la palabra expiación es el arreglo entre dos partes que están en desacuerdo. Y entonces hay un tercero que cubre la falta del ofensor. Así que en el Antiguo Testamento, la tapa del propiciatorio o la cubierta expiatoria era el lugar del encuentro entre Dios y el sacerdote que ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo cada año. El pecado no era quitado, pero era cubierto y Dios podía hablar con el hombre. Entonces esta sangre era derramada en el propiciatorio y luego se introducía en el lugar santísimo, rociada sobre la cubierta expiatoria en favor del pueblo. Así que todos los hombres habían pecado, carecían de la gloria de Dios. Por lo tanto, se separaron de Dios y no había manera de reconciliarse. Para eso entonces Dios produce este asunto de la sangre expiatoria rociada sobre la cubierta del arca que satisfacía los justos requisitos de Dios y permitía que el hombre pudiera acercarse y pudiera tener comunión con Dios. Pero, siempre les recuerdo, todo eso estaba mediante lo que dice Apocalipsis 13, 8, 6. El cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahí comenzó la compra. Y luego entonces vemos el proceso del Cristo encarnado y todos los procesos de su muerte, resurrección y ascensión. Pero aquello fue la consumación de lo que ya estaba en Dios. Por eso, cuando Pedro le trató de decir al Señor, mira, Señor, no mueras, cuidado, apártate de mí, Satanás. El Señor sabía ya que él estaba predestinado para algo que él tenía que cumplir y todas las profecías se estaban juntando, inclusive el asunto del establecimiento de la cruz por los romanos, para que Cristo muriera en la cruz y cumpliese la profecía y cumpliese lo que ya estaba predispuesto en Dios. El sexto punto, el proceso de la muerte de Cristo como la realidad de todos los sacrificios mediante la compra. Ahí ahora ya entramos en la historia. Ahora ya entramos en nosotros físicamente. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. Apocalipsis 5:9, y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. ¡Qué hermoso! Con tu sangre compraste. Y ahí entramos nosotros. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Así que aquí la realidad de todas las sombras que comenzaron a funcionar desde el tiempo de Adán son consumadas y hechas realidad. Y toda esta compra tiene un poder retroactivo para incluir a todos los fieles del Antiguo Testamento por su fe. Damos gloria al Señor por eso. Por eso necesitamos tener una perspectiva
clara y apreciación profunda del asunto de la compra. Y lo último, parece que con esto termina el mensaje, pero estoy en el primer punto. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué milagro hace el Señor? El último, la redención de nuestros cuerpos. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Personalmente, siempre me pareció curioso que apareciera la palabra redención aquí y no glorificación. Pero cuando examinamos estos procesos, nos damos cuenta que el paso final de la compra se consuma en la glorificación. Por eso el último paso se da el cierre de la venta. El cierre de la venta se da en la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8:23. Así que ahí se da la plena filiación, en donde venimos a ser hechos hijos de Dios. Todo eso comenzó con la predestinación, mediante la presencia de Dios, pero oficialmente venimos a ser hijos de Dios en toda su plenitud en el momento de la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos. Por eso la palabra edificación es tan difícil de traducir, y casi todas las Biblias dicen que es adopción. ¿Por qué? Porque da la impresión como que sí somos, pero que no somos. Y es que es el niño rey que está creciendo, es rey, pero todavía no tiene toda la autoridad. En la redención de nuestro cuerpo, entonces se consuma el proceso de edificación y Dios completa oficialmente su expresión en todo el universo con todos nosotros. El motivo de la consagración, el amor de Dios. Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Romanos 2:16, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley ninguna carne será justificado. La fe en Jesucristo denota una unión orgánica con Él por el creer, que fue el elemento que sucedió en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo surge eso? Esto está relacionado con el aprecio que los creyentes tienen por la persona del Hijo de Dios y lo consideramos algo precioso y especial. A los creyentes se les infunde la preciosidad de Cristo a través del Evangelio que se predica. Y entonces este Cristo llega a ser para ellos la fe. ¿Por qué? Porque por ella entonces creen y aprecian al Señor. Esta fe se produce mediante la unión orgánica que se comienza a dar en el momento de la salvación. Es decir, usted no puede amar a alguien que no ha visto, que no conoce. Pero una vez que lo ve y la persona le habla y lo trata, entonces comienza a surgir el afecto y el amor. Eso pasó en nosotros íntimamente. Entonces hay un amor que Dios ama a sus escogidos. Y ese mismo amor nosotros lo amamos a Él. Así que por un lado Él nos ama, por otro lado nosotros lo amamos. Y somos saturados. Y somos cuidados y somos limpiados. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios nos amó? ¿Qué pudo haber en nosotros para que Él nos amara? Si miramos otra vez Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor.
¿Sabes? El santo querido que me escuchas, los que están aquí, los que me estarán escuchando posteriormente cuando escuchen el mensaje, si estamos aquí, es que fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, ¿sabe por qué? Porque vio nuestro corazón y vio que teníamos la capacidad de amarle. ¿Qué le parece? Él no nos escogió porque dijo, este sí, este no, aquel sí, aquel no, este feo, este bonito. No. Él estaba mirando nuestro corazón y vio que teníamos la capacidad de amarle. Teníamos la capacidad de amarle. ¿Y cómo yo pruebo que Dios es la manera que Él trabaja eso? Algunos versículos, tengo muchos, pero no tengo tiempo. Primera de Reyes 8:39, óyelo tú en los cielos, tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y no fue cuando nacieron. Él conoce el corazón de todos los hijos de los hombres desde antes de la fundación del mundo. Y sabe quién es quién. Y sabe quién va a ser quién. Y por eso nos amó. Cuando él vio a Edgar, dijo, Edgar me va a amar. Y lo amó. Así que fue un mutuo amor. Edgar no había nacido. Ni pensaba a sus padres pensar en nada. Pero Dios tenía todo el cuadro de ese misterio de ver nuestros corazones. Primera de Samuel 6:7, pero Jehová respondió a Samuel, no tengas en cuenta su parecer ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, refiriéndose a uno de los hijos de Isaí. Pues no se ha de tener en cuenta como mira el hombre, pues el hombre solo ve las apariencias, mas Jehová ve que el corazón. Y Jeremías 11:20, pero oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia, tú que pruebas las partes internas y el corazón. Y por ahí más. Es decir, ¿cómo nos amó Dios? ¿Por qué nos amó Dios? Porque Él vio nuestro corazón y nos amó. Así que la consagración nuestra surge y se mueve en esa relación mutua de amor entre estas dos personas, el Dios triuno, que está en nosotros operando, laborando, creando en nosotros, infundiendo la fe de Jesús, por la cual creemos, y ahora nosotros tenemos esa relación real con esta persona, con este Cristo que nos llevó a su realidad, y ahora es real en nosotros, y ahora el amor de Él entra en nosotros y el amor nuestro lo honra a Él. Y eso hace que surge el deseo de darnos por Él. Punto 3. El significado de la consagración, ser un sacrificio. Y aquí pongan cuidado lo que voy diciendo, como no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de traerle. Tengan mucho cuidado lo que estoy diciendo. Cuando alguien ve la base de la consagración y tiene también el motivo de la misma, está dispuesto a consagrarse a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces la consagración? ¿Cuál es el significado de la consagración? Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este versículo nos muestra que el significado de la consagración es ser un sacrificio. Ahora, ¿qué significa la frase ser un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Cada vez que una cosa es separada de su posición y uso original y es puesta en el altar de Dios específicamente para Él, entonces esta viene a ser un sacrificio. En el Antiguo Testamento los hombres ofrecían bueyes, carneros como sacrificio. El buey originalmente vivía en el corral y era utilizado para arar al campo, arrastraba carretas, pero después que era traído al altar, hubo un cambio de posición. Así que era degollado, colocado en el altar, consumido por el fuego, para hacer olor fragante para Dios. Esto era un cambio de uso.
A mí no me gustaba para nada esta definición de la consagración, de cuando era jovencito. Yo decía, eso no me suena muy agradable, ese proceso. Porque estas definiciones que el ministerio está trayendo están hace muchos años. No es algo nuevo, esto lleva muchos años. Pero uno como que no podía entender este asunto. Por eso, cuando miramos más profundamente y definimos más en detalle este asunto de la consagración, vamos a tener esta noche una perspectiva más profunda. Si vemos solamente el tema del sacrificio y de la matanza y de la ceniza, como que dentro de uno como que no le da mucho ánimo de entrar en eso. Pero vamos a encontrar un paralelo en Romanos 6:13b y el versículo de 12:1. Romanos 6:13b, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Y el que leímos, 12:1, así que hermanos, exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos a nosotros mismos y nuestros miembros a Dios es el resultado de haber visto que hemos sido crucificados con Cristo y resucitados con Él. Y también es el resultado de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios conforme a estos hechos. Aquí el término sacrificio nos dice que en el contrario al sacrificio del toro o de los animales, ellos se presentaban muertos. Pero en nuestro caso, en nuestros sacrificios, nosotros lo presentamos vivo porque nosotros morimos y resucitamos en resurrección. Así que este sacrificio no es como lo del Antiguo Testamento, que los inmolaban y ahí se quedaba. Este sacrificio nos resucita, nos separa de todas las cosas y asuntos, y en cierta medida estamos muertos, porque hemos renunciado a todo lo que el mundo da y a todas las cosas que el mundo nos ofrece, pero por otro lado estamos vivos para Dios. Así que esta es una presentación diferente, porque el toro no tenía opción, lo mataban y ya. En nuestro caso, nosotros morimos, pero fuimos resucitados en Él. Pero ahora fuimos muertos para lo que es el mundo y el pecado, y ahora vivimos para Él. Por eso este sacrificio tiene una dimensión mucho más hermosa que inclusive la anterior. Así que tenemos que decir, por otro lado, que este asunto de la consagración no es algo automático, no es algo que llega de momento, no. Primero, tenemos que entender que tenemos que entrar en la esfera de la crucifixión en su resurrección. Y luego, como sacrificio vivo, entramos también en la muerte y ahora somos un sacrificio vivo por la resurrección, separado del mundo y de todas las cosas profanas. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ocurre la consagración? ¿Cuándo nos entregamos a Dios sin haber pasado por el vivir práctico y real en nuestro diario vivir de la muerte, resurrección y ser apartado completamente del mundo, del pecado, de todas las cosas profanas? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Tenemos que pasar por todo eso y nos consagramos? ¿O nos consagramos y después pasamos por todo eso? Bueno, la consagración no tiene ninguna validez hasta que el Señor haya laborado en nosotros. El toro no podía llegar allí el sacerdote y decirle al Señor, mira, ahí está el toro, está todo sucio, está todavía vivo, tiene los cuernos, tiene todo, te lo presento. El Señor dice, no. Tienen que matarlo, tienen que limpiarlo, tienen que sacar sus partes internas, tienen entonces que ponerlo al fuego. Y cuando
se ponga el fuego y suba, se convierte en olor fragante y cuando se haga ceniza, ahí se consumó la consagración. ¿Ok? Así que la consagración tiene el objetivo de que el Señor trabaje en nosotros, que el Señor opere en nosotros para que podamos ser un sacrificio vivo, útil y agradable a Dios. No es algo automático, pero sigamos adelante. El propósito de la consagración, trabajar para Dios. Para poder trabajar para Dios, primero debemos permitir que Dios trabaje en nosotros. Solo podemos trabajar para Dios en el grado que permitamos que Dios trabaje. El punto anterior es una consecuencia de este también, están amarrados. Como vimos, la consagración no es solamente un acto externo, no es que usted se pone de rodillas, levanta las manos y dice, bueno, proclamo que desde este momento yo me consagro. No, Dios necesita laborar en nosotros para que se produzca una consagración que Él pueda recibir. Volviendo al toro, si el toro llegaba allí todo sucio, sin matar, Dios no lo puede. Eso no era que el toro estaba consagrado. El toro, porque estuviera allí para Dios, no estaba consagrado. Lo que había era una promesa para que Dios lo recibiera. Pero la consagración se consuma después que Dios trabaja en nosotros. Entonces somos útiles para Dios. Dios necesita trabajarnos, pasarnos por todo el proceso y dejamos de ser crudos y malolientes y entonces poder ser útiles para Dios. ¿De dónde sale la palabra consagración? Curiosamente, la palabra consagración usted no la va a encontrar en el Nuevo Testamento. Y la palabra hebrea es malach. Y es la que realmente nos va a descubrir en esta noche lo que significa la consagración. La palabra malach significa llenar completamente. También la más que se utiliza es las manos llenas, pero realmente implica llenar completamente algo. Cuando de hecho se utiliza la palabra consagración en el Antiguo Testamento, no siempre está ligado a cosas espirituales. Se utilizaba constantemente en muchas cosas. Por ejemplo, en Génesis 1:28b, cuando dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahí cuando dijo llenad la tierra, es la misma palabra de consagración. Es decir, llenar algo, cubrir algo. Eso es consagración. Y hay una presentación en Éxodo 23:29, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra, que Dios le dice, yo no voy a sacar a todos rápidamente. Así que poco a poco los echaré de delante de ti hasta que hayas llegado a ser fructífero y heredes la tierra. Es decir, llenar era sustituir al pueblo de Israel por los paganos que estaban allí. Eso se iba a hacer en la medida que el pueblo se multiplicara y fuera entonces ocupando la tierra, sustituyendo lo que había con lo que llegaba. Eso es la consagración. Llenar algo. ¿Y cómo se inicia la consagración? Bueno, Éxodo 28:41 nos lo dice. Con ello vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y hay 3 palabras aquí claves. Y los ungirás, consagrarás y santificarás. Usualmente en nuestro concepto hubiésemos dicho, lo consagrarás. Aarón, ven para acá. Levanta tus manos, conságrate a Dios para que yo te unja. Ese es nuestro concepto. Pero el concepto del Antiguo Testamento dice, lo ungirás, lo consagrarás y lo santificarás para que me sirvan como sacerdote. Y luego dice el 29:7, luego tomarás el aceite de la unción,
lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Cuándo ocurrió la consagración? La consagración surgió con la unción. ¿Y qué era lo que hacía la unción? La unción lo cubría el aceite completo desde la cabeza hasta sus vestiduras, como dice el Salmo 33, que no voy a tener mucho tiempo para trabajarlo. Es decir, la consagración es el fluir de Dios en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo habla del rico suministro. Ese rico suministro es el trato de Dios para sacarnos de ser malolientes, para sacarnos de vivir en el mundo y entonces entrar a ser útiles para Dios. Ahí es donde se aplica todo el proceso de la compra, del amor, del darnos para servir a Dios. Todo eso se da en la medida que Dios trabaja para nosotros. Así que Dios en Cristo desea aplicarse a nosotros como el Espíritu compuesto que cambia nuestra función y nos separa y nos transforma para el disfrute de Dios. Esa unción es Cristo mismo operando en nosotros desde nuestro espíritu. Así que pensar, y ese es nuestro concepto, todos lo tenemos, pensar que la consagración es un simple acto de confesión inicial, de prometer consagrarnos, eso es muy simple. No, te unges, te consagras y entonces te santificas. La unción está trabajando dentro de nosotros cuando dice para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. ¿Qué es eso? Eso es el fluir del Señor que está trabajando todavía en nosotros. El aceite entró, pero todavía hay ciertas áreas que la mantienen tapado y no permiten avanzar. Es lo que hablamos en 7 mensajes sobre el entrenamiento de perfeccionamiento de las cosas que impiden el crecimiento en vida. ¿Se acuerdan? Eso es el proceso de Dios tratar con nosotros para hacernos útiles para Él y hacernos algo que Él disfrute. La consagración es igual a llenar, a llenarnos. La consagración es la aplicación de la economía de Dios en su proceso de impartirse en nosotros hasta que seamos completamente cubiertos y saturados por Él. Eso es la consagración. La unción es Cristo siendo aplicado a nosotros, como la unción, la cual es similar al sacerdote y el aceite que se derrama sobre la cabeza. Salmos 133, 2, es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué era eso? Era el proceso de la consagración. Es el proceso de llenar, de cubrir, de sustituir una cosa por la otra. Si se acuerdan lo que dije al principio, sacar los demonios y que entre el reino. Esa es la consagración. Este ungüento representa ¿qué? El Dios triuno, que mediante la encarnación de Cristo, su crucifixión y su resurrección, pasó por un proceso y logró su consumación para llegar a ser el Espíritu compuesto y todo inclusivo, capaz de llegar hasta su pueblo escogido, redimido y ungirlo consigo mismo, para hacerlo uno con Él mismo. Y hacernos uno en su expresión. Esa es la consagración. Tal ungir es el mover en nosotros. Es el Espíritu compuesto que está operando, que se está moviendo, que nos está alcanzando. Pensar que la consagración es algo tan simple como una promesa, realmente nos quedamos cortos.
Y necesitamos realmente decir, Señor, yo necesito que tú me cubras completamente, que me llenes completamente, que me satures completamente. Esa es la oración nuestra diaria. La oración nuestra diaria. Éxodo 28, 41 otra vez. Los ungirás, los consagrarás y los santificarás. Ese orden no se puede violar. Ese orden no se puede quitar. Nosotros hemos recibido la unción del Santo y está operando en nosotros, pero el proceso de que el aceite fluya y el proceso de la unción para que podamos ser consagrados y que seamos plenamente santificados es un proceso que no es automático, sino que depende de nosotros y de nuestra entrega a Él. Así que podemos decir que la consagración es mucho más que un voto. Es toda la operación del Espíritu compuesto que el apóstol Pablo, como dijimos, llama el rico suministro, que viene mediante nuestro comer Cristo y vivir Cristo, como habla ahí en Juan 6:57. Ese comer Cristo, vivir por Cristo, es la unción que nos consagra. Y el ministerio dijo esto que es muy interesante. Una de las razones principales, dice, de que la iglesia esté en confusión hoy, por eso estoy dedicando tanto tiempo a este tema, es precisamente esta. Cada vez que alguien se ofrece a Dios, su propósito es trabajar para Dios, pero él o ignora o pasa por alto permitir que Dios tiene que trabajar en nosotros primero. Dios tiene que trabajar en nosotros primero. Entonces se produce la consagración. Hay mucha gente que emocionalmente se entrega a Dios, pero luego siguen funcionando en su hombre natural y creen que se han entregado a Dios, pero Dios no ha podido avanzar en ellos. Y eso lo vimos nuevamente en los mensajes que estuvimos hablando sobre la opinión y la peculiaridad. Eso detiene el proceso de la consagración, aunque usted sea salvo, aunque usted ame al Señor, aunque usted se dé al Señor, aunque trabaje para el Señor, todavía el toro no está preparado. Y necesita pasar por muchos procesos hasta que finalmente venimos a ser el olor fragante que Dios está buscando. Por eso, y esto lo avanzamos rapidito, el resultado de la consagración, abandonar nuestro futuro. Juan 2:15 resume todo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, por el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y amarramos Lucas 16:25, porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Qué es eso? Eso es el avance del Espíritu compuesto, la unción en nosotros, que nos separa y nos llena de la vida divina, nos satura de la vida divina, y entonces nuestro vivir ya cambió de posición. Ya no somos el toro salvaje, ahora estamos dedicados para el Señor. Pero eso no es que yo lo decido, lo decide la operación del Espíritu compuesto dentro de nosotros. Mientras más disfrutamos, mientras más comemos, mientras más nos llenamos, más nos consagramos, porque más unción nos cubre, más nos llena. La palabra consagración significa llenar, cubrir, saturar. Eso es consagración. Es completamente diferente a lo que teníamos en nuestra cabeza. Hay una referencia, y con esto termino leyendo esta referencia que habla ahí en la experiencia de vida. A pesar que los 5 aspectos de la consagración están incluidos desde el principio en la experiencia normal de la consagración de una persona, como si estos hubiesen sido ya alcanzados, con esto no quiere decir que su experiencia de consagración sea completa. Lo está diciendo aquí el ministerio.
Esta apenas ha comenzado. Es simplemente entrar por la puerta. Todavía hay un camino largo por delante, el cual debe andar. En la senda de la consagración, consecuentemente, debemos ser firmes en nuestra consagración en todo ambiente y debemos practicar nuestra consagración en cada asunto y en toda oportunidad debemos consagrarnos de nuevo en una forma fresca. Haciendo esto podemos ir adelante en la senda de la consagración. Ahora, ¿qué es esto de consagrarnos de nuevo? No es que usted diga, Señor, me consagro otra vez. Ya caí, bueno, consagrarme otra vez. Esa no es consagrarse de nuevo. Consagrarse de nuevo es disfrutar al Señor. Cada mañana, cada vez que usted disfruta al Señor, entra a disfrutar al Señor, entra en la palabra, entra a confesar sus pecados. Esa es la consagración. Usted no tiene que decir la palabra consagración para nada. Una vez que usted entra en esa dimensión que el aceite fluye y automáticamente eso lo llena, esa es la consagración. Usted puede decir, me consagro, pero no se va a consagrar porque eso no mueve nada. Lo que mueve es el aceite, es la unción, que es el Dios que está fluyendo dentro de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Usted no se puede hacer nada. La fe es el Señor mismo el que la pone y la fe es Dios creyendo en nosotros. Así que cuando nos damos al Señor, constantemente esa fe crece y esa fe nos permite permanecer bajo el rico suministro y bajo el fluir. Por eso es que nosotros vivimos por la fe del Hijo, no por nuestra fe, no por nuestro trabajo. Así que anhelamos que el Señor labore en nosotros, opere en nosotros y que, como dice en Juan 6:57, como Él vive por causa del Padre, nosotros vivamos también por Él. Y nosotros recibamos la vida del Hijo. Y mientras más participamos de esa vida del Hijo, la consagración se da. Usted no tiene que decirlo. Usted puede decir cada mañana, Señor, me consagro, y va a la esquina y ya hace 4 cosas. No, eso no es. El disfrute del Señor, el vivir al Señor, el comer al Señor, produce la unción que lo consagra y lo santifica. Señor, gracias por esta palabra. Hazla real a nosotros. Llévanos adelante en tu fluir. Llévanos adelante en tu vida. Y permite, Señor, que tú puedas hacer correr ese aceite desde la cabeza hasta el final de las vestiduras, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta que finalmente esta compra se consuma juntamente en armonía con tu proceso de consagración. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Señor Jesús.